en su momento. De acuerdo también a la necropsia y a las evaluaciones que hay por parte de las áreas periciales, rango de edad que señalan habla que era una persona de edad entre 17 y 19 años de edad. Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha. No la apagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia. Hace algunas semanas le decía al periodista del diario El País, David Marcial, el alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manso, no quiero ser otro más de la lista de ejecutados. También decía, cuanto más mediático me vuelvo, es probable que menos se atrevan a matarme. Era de las declaraciones que hacía el alcalde el sábado asesinado al diario El País en una cobertura que hizo, insisto, el periodista David Marcial. Y todos recordamos a Carlos Manso, creo que saltó, digamos, a la fama nacional e internacional por este famoso discurso en donde decía abrazos a los estudiantes y a los trabajadores y chingadazos a los delincuentes. Este fue, digamos, el discurso en el que se dio a conocer a la opinión pública. Vamos a escuchar a Carlos Manso. A la presidenta de la República le mando un fuerte abrazo. Yo la respeto, simplemente porque es mujer y es presidenta de la República. Pero hay cosas en las que creo que tiene que haber un debate. Los abrazos son para los estudiantes. Los abrazos son para la gente de trabajo, para los empresarios, para los deportistas que ganan un campeonato. Los abrazos son para las madres solteras. Los abrazos son para las mujeres violentadas. Los abrazos son para la gente que vive en situación de extrema pobreza. Pero los delincuentes, los asesinos, los que matan a niños, a bebés, a mujeres embarazadas, lo único que pueden recibir son chingadazos. Y la... Parte, insisto, de este discurso en el cual llamó la atención de la prensa nacional e internacional. Un alcalde de un estado muy violento como Michoacán diciendo, no, a los delincuentes no se le dan abrazos. Digamos, hay que decirlo con todas sus letras, la estrategia, por lo menos tan vendida del sexenio pasado del expresidente López Obrador. Esa era la respuesta y la voz de Carlos Manso. Y le agradezco que me acompañe esta tarde el diputado Guillermo Valencia. Él es amigo cercano de Carlos. Él lo siguió durante muchos años, estuvo cerca de él. Actualmente, aparte de diputado, es responsable del PRI en el estado de Michoacán. Diputado, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Javier, pues para mí no tan buenas, desafortunadamente. Han sido días difíciles, muy complicados y pues acá en Michoacán las cosas no están bien, pero siempre a tus órdenes y con la oportunidad de mencionarte que si bien es cierto... Cuéntanos un poco eso. A mí me interesa, diputado, primero, antes de empezar tal vez la conversación esta, tu cercanía con Carlos. ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo surgió esta amistad? 25 años. Yo fui presidente estatal del Frente Juvenil del PRI aquí en Michoacán. Es una organización de jóvenes del partido, la organización formal de jóvenes. Él era secretario técnico del Consejo Político del Frente Juvenil. Y bueno, pues tuvimos pues muchas aventuras, muchas tareas, muchas campañas juntos. Luego, pues una serie de acontecimientos derivaron que yo me alejara de la política. En el sexenio del presidente Peña Nieto fui muy crítico de algunas de sus reformas y estrategias y me retiré de la política, y él tomó una ruta también ya política, pero ya independiente, y aunque digo por caminos separados, pero seguíamos en mucha comunicación. Ya después él fue candidato independiente a diputado federal, no ganó, luego lo invita Morena como candidato externo a diputado federal, gana la elección, nunca se afilió a ese partido, quiso ser candidato a presidente municipal
por Morena de Uruapan, no se dio la candidatura y fue candidato independiente a presidente, pero formó un movimiento en el que puso candidato a diputado local por los 2 distritos locales de Uruapan y candidato a diputado federal y arrasó. Ganó la elección para ganar Uruapan, que es la segunda ciudad más grande del estado. Se ocupan 50,000 votos y él sacó casi 100,000. Así que, pues imagínate el tamaño, la dimensión del fenómeno político en el que se había convertido. Y son muchos años de lucha. Él se dedicó al activismo también social, de lucha social. Y bueno, pues acá pues ya era un factor de unidad entre la oposición para que pudiera ser el candidato a gobernador. Ya realmente era inevitable que él ganara la elección a gobernador y en su sueño, su ruta política siempre estuvo esa opción para poder poner orden en Michoacán. Híjole, qué duro, Guillermo, con estos 25 años de conocerlo, de amistad. Sí, él conocía a mi familia, a mi madre, a mi padre, yo conocía a la suya, mis fiestas él estaba, yo acudía también a las suyas, así es que bueno, pues sí, era una amistad mucho más cercana de lo que a veces piensa uno en la política. ¿Te comentó en algún momento sobre amenazas? Digo, no te lo tiene que comentar, tú también conoces Michoacán, tú también sabes lo que es estar en la política en un estado en donde la violencia es de todos los días, pero algún llamado de atención, amenazas fuera de lo común, o más bien era el pan de cada día. ¿Cómo se platicaban esto, diputado? Sí me lo comentaba. Yo de hecho tuve varias pláticas con él porque él confiaba mucho en su cercanía con la gente, en que hacía siempre lo correcto, en que no se metía con nadie, que él no tenía ningún vínculo ni compromiso con algún grupo delictivo y eso, pues sentía él pues que no tendría un problema. Él hasta hace poco empezó a usar camioneta blindada, porque todavía siendo presidente municipal, a unos meses de haber asumido el cargo, pues andaba en la misma camioneta que usó cuando fue diputado federal y antes en su activismo. Y bueno, pues empezó a tomar, digamos, medidas más de seguridad, más drásticas, pues a raíz de que empezó a recibir amenazas. Amenazaron con hacerle daño a Plutarquito, a su hijo, y bueno, fue que empezó a tomar ciertas medidas. El riesgo también, a mí me hizo el comentario ese que tú dices, que luego muchos creemos que entre más expuestos estemos mediáticamente, como que nos blindamos, ¿no? Sí. Porque ¿quién se atrevería a hacerle daño a alguien pues que es tan mediático, que es tan conocido? Pues no, ya vimos que sí se atreven y ya vimos que no les importa que traigas 14 elementos de la Guardia Nacional cuidándote, que traigas camioneta blindada, que traigas escoltas cercanos junto a ti. Si te van a matar, si toman la decisión de matarte, pues todos somos vulnerables, todos tenemos un grado de fragilidad y pues acaban con la vida de uno y con un movimiento, porque al callar a Carlos Manzo, pues callan un movimiento que sin duda muy importante, que trascendió fronteras y que hoy veían muchos, tanto en México como en Estados Unidos, varios paisanos radicados allá, pues veían en Carlos Manzo una esperanza para poner orden, no solamente en Michoacán, sino en México. Ha llamado la atención, estamos hablando con Guillermo Valencia, él es diputado, amigo cercano del alcalde Carlos Manzo. Hemos escuchado los duros discursos también, muy sentidos por parte de su esposa Grecia Quirós. Sí. Este llamado de verdad, apagaron su voz pero no su lucha. Y hoy platicaba con algunos de los reporteros de Cuadratín, una de las agencias especializadas de noticias del estado más importantes, y decían que hay posibilidad de que incluso Grecia Quirós tome la estafeta de este movimiento, de la política. Sé que también conoces bien a la familia. ¿Ves esta posibilidad, Guillermo? Yo creo que sería la decisión más, ante una circunstancia tan adversa, tan repentina, en la que ni siquiera en la ley está contemplada que hay un vacío legal ahí en la propuesta de quién sería la
presidenta o presidente sustituto y se tiene que hacer mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso, creo que sería la mejor decisión, salvo primero pues que la señora acepte. Yo creo sin duda alguna que la señora Grecia es la que debería de continuar con la estafeta, porque además su cercanía con Carlos Manso, aparte de su relación como esposos, como pareja, pues era también de causa, era una mujer de lucha y creo que sería el perfil idóneo, aunque pues es imposible llenar un vacío tan grande como el que deja Mira, Carlos Manso. qué importante lo que nos dices, es interesante hablar del perfil de Grecia Quirós, pero mira, vamos a una pausa y regresamos con el diputado Guillermo Valencia, amigo cercano del alcalde Carlos Manso. Pausa y regresamos. 24 minutos, le agradezco que permanezca en la línea el diputado Guillermo Valencia, amigo cercano del alcalde Carlos Manso. Guillermo, seguramente estuviste muy al pendiente de la conferencia matutina, pero parte de lo que dijo hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum en uno de los argumentos y en uno de los llamados después del asesinato de Carlos Manso. Vamos a escucharla. No, es que no he escuchado a la presidenta, en ningún momento la escuché, no sé si se trabó la computadora, si todo, a ver, vamos a escucharla. Ahora, no podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores, o dueños, o concesionarios, así. En ningún momento escuché una condolencia a la familia, pero eso sí, como buitres. Bueno, como buitres, y también decía que no criticaron la violencia en Michoacán, que es culpa de Calderón y de Peña Nieto, como parte de los argumentos de la presidenta. Y un poco también preguntarte eso, Guillermo, conoces bien el Estado, conoces bien lo que sucede, ¿cómo es tratar de ser alcalde en Michoacán, Guillermo? Mira, primero, yo no soy ni comentócrata ni soy de la derecha, soy más bien de centro izquierda. Tengo más bien una tendencia a la izquierda. Yo sí le di sus condolencias a la familia, los acompañé, estuve con ellos en todo momento, hasta el final, hasta en el panteón. Y te quiero decir una cosa, yo fui presidente municipal, sé lo que implica gobernar acá y sé muy bien que se han dejado de atender las causas, porque se hablan de causas, pero también se ha dejado de combatir al crimen. Ahorita la estrategia de brazos cruzados, que en su momento fue de abrazos y no balazos y ahora es de brazos cruzados, pues es una estrategia en la que se claudica ante la ofensiva del crimen organizado. Y bueno, pues para todo, pues Calderón ya no puede pasar algo en el que no se quieran lavar las manos y echarle la culpa a Calderón. O sea, tienen 7 años en el poder, ya es tiempo, la curva de aprendizaje pues ya pasó. Ahora sí, porque la guerra contra el narco de Calderón no funcionó, eso quiere decir que ya no van a combatir al narco, pues también que nos digan cómo le van a hacer, porque están matando a nuestros presidentes municipales, ya van 7, tan solo en lo que va de los 4 años del gobierno estatal. Están matando activistas sociales, mataron a don Hipólito Mora, sí. Mataron a Bernardo Bravo, líder limonero. El común denominador en todos los homicidios de alto impacto es la impunidad, no hay detenidos, no hay ningún cártel delictivo desintegrado de todos los grupos delictivos que operan en Michoacán, llámese Caballeros Templarios, Cárteles Unidos, Grupo X, Cártel Jalisco Nueva Generación, Viagras, el grupo criminal que tú quieras. Todos siguen operando impunemente y no hay ninguna estrategia de detención o de control o de quitarle margen de operación a los grupos criminales. Así que, pues creo que la presidenta pues vive en una realidad alterna. Creo que pues vivir en Los Pinos, bueno, ya no viven en Los Pinos, vivir en Palacio Nacional, que es peor, ¿no? Porque es un palacio suntuoso, lleno de lujos. Bueno, pues te hace perder la percepción de la realidad en la que se vive en todo México. Bueno, pues para nosotros, insisto, Guillermo, era muy importante platicar contigo. Queríamos conocer esta visión cercana de Carlos Manso. Insisto, escuchamos tantas veces el hecho de decir, entre más mediático soy, menos se atreverán a matarme. No quiero ser otro más de esta lista de ejecutados.
y ahora estamos dando esta noticia de esta ejecución que, bueno, incluso es eso, el atrevimiento del crimen organizado, Guillermo, de además, por contar una seguridad de 14 personas en un círculo, digamos, de mediano tamaño, después en el círculo cercano otras 6 personas de toda su confianza, y a pesar de eso, en un evento público, en un sábado, acompañado de su familia, asesinarlo. ¿Cuándo? Sí. El gobierno de Estados Unidos, cuando el mundo señala y dice, hay zonas de este país gobernadas por el narco, me parece que el argumento principal es un día de violencia como lo que ocurrió el sábado pasado. Pero lo que es peor, Javier, que hacen una crítica a la crítica que hacemos como oposición, que es nuestra obligación señalar las cosas que no están bien, que pedimos el intervencionismo. Fíjate nada más, qué desafortunada declaración. Nadie pide la intervención extranjera, lo que pedimos es coordinación para enfrentar al crimen. Los criminales sí están coordinados, los mercenarios que traen de Colombia son los que enseñaron a hacer las minas terrestres que están matando a nuestros jornaleros, a nuestros maestros, a nuestros militares. Los que trajeron de Venezuela son los que enseñaron a pilotear los drones con los que lanzan bombas a comunidades que se han quedado vacías por el desplazamiento forzado que provocan los enfrentamientos del crimen organizado. O sea, en las filas del crimen organizado sí hay venezolanos, hay colombianos, y el ejército mexicano no se puede coordinar con el ejército de Estados Unidos para enfrentar a los criminales. O sea, y utilizar esto como un pretexto de decir que la oposición llama al intervencionismo. O sea, eso está mal, la presidenta. ¿En qué país vive? Pues el México en el que vive ella, en Palacio Nacional, es muy distinto al que vivimos acá en Michoacán, donde nos están matando a todas las voces que somos opositoras, que nos alzamos a criticar lo que está haciendo mal, las voces que nos atrevemos a denunciar, a enfrentar la delincuencia. Pues obviamente vivimos en lugares y países distintos. Pues Guillermo, apreciamos muchísimo esta comunicación, sabemos los momentos difíciles, tanto a ti como a tu familia, el que están viviendo en este momento por el asesinato de Carlos. Gracias, Guillermo, por estar esta tarde con nosotros. A tus órdenes, Javier, como siempre. Gracias. Es la voz del diputado Guillermo Valencia, amigo de 25 años de Carlos Manzo. Empezaron en su juventud, conocieron y caminaron las calles compartiendo proyecto político. Después se separaron, dice, pero tuvimos relación y mantuvimos la relación de cumpleaños, de estar cada uno en el cumpleaños del otro. Y bueno, pues ahí nos cuenta también. Y habría que hablar con Grecia Quirós, también la esposa de Carlos Manzo, que puede tomar la estafeta, dice él, de la alcaldía de Uruapan. Vamos a lo que sigue. Oyes Risco.